Podemos hablar de un momento Jikook en el concierto donde ambos nos hicieron sentir que el corazón de Jimin le pertenece a Jungkook y el corazón de Jungkook le pertenece a Jimin. O al menos esa es la interpretación que muchos fans hacen de este momento tan especial que ocurrió durante el último concierto en Alemania. Fue una interacción que duró apenas unos segundos, pero que dejó a muchísimas personas completamente sorprendidas, porque parecía tener un significado mucho más profundo que un simple gesto sobre el escenario. Vemos cómo ambos comienzan a acercarse, pero antes de hacerlo sucede algo que llamó muchísimo la atención. Los dos se miran directamente y casi al mismo tiempo, cada uno lleva su mano a su propio corazón. Es un movimiento muy natural, muy sincronizado y sobre todo, muy significativo para quienes llevamos años observando cada una de sus interacciones. Después de ese pequeño gesto, cuando ya están lo suficientemente cerca el uno del otro, vemos cómo Jimin toca el corazón de Jungkook y al mismo tiempo, Jungkook toca el corazón de Jimin. Yo no sé ustedes, pero ese momento me grita por todas partes que ambos están diciendo, de una manera completamente simbólica, que sus corazones le pertenecen al otro. Es una escena que dura apenas un instante, pero que transmite muchísimo. No hicieron falta palabras, no hizo falta ningún discurso ni ninguna explicación. Bastó con esa pequeña secuencia de movimientos para que miles de personas se quedaran completamente sin palabras. Y es precisamente ahí donde está la magia de Jikook. Ellos nunca necesitan hacer grandes demostraciones para llamar la atención. Al contrario, son esos pequeños detalles, esos gestos tan simples que podrían pasar desapercibidos para cualquiera, los que terminan convirtiéndose en los momentos más inolvidables. Cuando se trata de ellos, una mirada, una sonrisa, un roce o un gesto con la mano puede decir muchísimo más que cualquier frase. Aclaremos también que no es la primera vez que ambos hacen el gesto de señalar su propio corazón y luego señalarse mutuamente. Especialmente Jungkook, que solía hacerlo con mucha más frecuencia hace algunos años. Es un gesto que muchos ARMY recuerdan perfectamente y que cada vez que vuelve a aparecer, inevitablemente hace que todos regresen a esos recuerdos tan especiales. Por eso este momento tuvo un impacto todavía mayor, porque para muchos fue como volver a ver un lenguaje silencioso que ellos ya habían compartido anteriormente. Y justamente por eso tantos fans sintieron que este instante tenía un significado muy bonito. No porque alguien pueda afirmar que estaban pensando exactamente, sino porque la manera en que ocurrió fue demasiado natural. Primero el corazón de cada uno, después el corazón del otro. La secuencia fue tan perfecta que parecía una especie de conversación sin palabras, una conversación que solamente ellos dos entendían completamente, mientras el resto del estadio simplemente observaba. Hay algo muy característico en Jikook, y es que muchas de sus interacciones parecen tener una continuidad con momentos del pasado. No son gestos aislados que aparecen una sola vez y desaparecen para siempre. Muchas veces repiten pequeñas costumbres, movimientos o formas de comunicarse que llevan años acompañándolos. Por eso, cuando ocurre algo como esto, inevitablemente los fans recuerdan todos esos momentos anteriores y encuentran similitudes que hacen que la escena sea todavía más especial. Lo más bonito de todo es que ninguno de los dos parecía estar actuando para llamar la atención. Todo ocurrió con una naturalidad impresionante. Se acercaron como lo hacen siempre, se miraron como tantas otras veces, y en cuestión de segundos realizaron ese intercambio de gestos que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del concierto.
Esa naturalidad es precisamente lo que hace que tantas personas disfruten viendo sus interacciones, porque cuando observas la escena una y otra vez, resulta imposible no fijarte en la sincronía que existe entre ambos. Parecía que los dos sabían perfectamente lo que iba a hacer el otro. Primero el corazón propio, luego el corazón de la otra persona. Todo sucedió de una manera tan fluida que daba la impresión de que ni siquiera necesitaban pensarlo. Simplemente ocurrió. Y creo que eso es justamente lo que hace tan especial a nuestro Jikook. Ellos tienen una forma muy particular de comunicarse sobre el escenario. A veces basta una sola mirada para entenderse, otras veces una sonrisa es suficiente para hacer reír al otro, y en ocasiones pequeños gestos como este terminan convirtiéndose en recuerdos que los fans guardan para siempre. Con pequeños momentos, nuestro Jikook siempre nos ha transmitido esa sensación de cercanía tan única entre ellos. Nunca necesitan exagerar absolutamente nada. Son precisamente esos detalles tan pequeños los que terminan siendo los más comentados porque parecen salirles de forma completamente espontánea. Y cuando ocurre algo tan simbólico como tocar primero el propio corazón y luego el corazón del otro, es completamente normal que muchos fans lo interpreten de una forma tan romántica y tan especial. Definitivamente, nuestro Jikook sabe cómo enloquecernos con pequeños detalles que parecen gritar amor por todas partes. Son segundos que pasan muy rápido durante el concierto, pero que después permanecen durante días, semanas e incluso años en la memoria de quienes disfrutan viendo cada una de sus interacciones. Es increíble cómo un gesto tan sencillo puede despertar tantas emociones y hacer que miles de personas vuelvan a reproducir el mismo video una y otra vez, intentando captar cada pequeño movimiento. Y es que esa siempre ha sido una de las cosas más bonitas de ellos. Nunca hacen falta grandes escenas para emocionar a ARMY. A veces basta un simple cruce de miradas, un acercamiento, una sonrisa o un gesto compartido para que el momento se vuelva inolvidable. Esa complicidad es precisamente la razón por la que tantos disfrutan viendo cada interacción que tienen sobre el escenario. Al final, este terminó siendo uno de esos instantes que seguramente quedará guardado entre los recuerdos favoritos de muchísimos fans. Un momento breve, sencillo y lleno de simbolismo que cada persona interpretará a su manera, pero que sin duda volvió a demostrar por qué cualquier pequeña interacción entre Jimin y Jungkook consigue emocionar tanto a quienes siguen con cariño cada uno de sus conciertos. Y recuerda que cuando se trata de Jikook, esos pequeños detalles siempre consiguen hacer que todo el fandom hable durante muchísimo tiempo. A través de un reportaje de Weverse Magazine sobre la gira Arirang, los 7 integrantes de BTS compartieron un mensaje muy especial para ARMY, expresando lo que significa para ellos volver a los escenarios después de tanto tiempo y el enorme deseo que tienen de crear recuerdos inolvidables junto a sus fans. RM confesó que, ahora que terminó su servicio militar, siente que esta nueva etapa representa una oportunidad para entrar de lleno en sus 30 años y reencontrarse con ARMY de todo el mundo. Dijo que quiere agradecerles por estos más de 10 años de historia compartida y espera que durante esta gira puedan vivir todo tipo de emociones, momentos divertidos, emocionantes, llenos de lágrimas, pero también de muchísima alegría. Por su parte,
Shin recordó que él mismo ha asistido a muchos festivales y que algunos de esos momentos permanecen en su memoria como si fueran fotografías que nunca se borran. Explicó que muchas veces mira hacia atrás y piensa lo increíble que fue aquel día o desearía poder regresar a ese instante exacto. Por eso, su mayor deseo es que la gira Arirang también quede grabada en el corazón de ARMY de esa misma manera, como un recuerdo precioso e inolvidable. Suga, con la sencillez que lo caracteriza, comentó que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que BTS pudo presentarse completo sobre un escenario y que lo único que espera es que ARMY disfrute cada segundo del espectáculo con todo su corazón. Finalmente, simplemente les dio las gracias por seguir acompañándolos. J-Hope también expresó la enorme felicidad que siente por volver a reunirse con todos. Comentó que, después de tanto tiempo, poder reencontrarse con ARMY, divertirse y sentirse unidos nuevamente es algo realmente especial. Además, confesó que últimamente ha comprendido que un concierto no depende únicamente de lo que sucede sobre el escenario, sino que el público también juega un papel fundamental. Por eso aseguró que BTS está entregándolo absolutamente todo en cada presentación para que cada persona sienta que el tiempo que dedicó a asistir realmente valió la pena. Cerró su mensaje agradeciendo el cariño de siempre y recordándoles una vez más cuánto los ama. Jimin, por su parte, dijo que su mayor deseo es que cuando termine el concierto, ARMY sienta que toda la espera, todo el tiempo que pasaron aguardando este reencuentro y todo el esfuerzo por asistir haya valido completamente la pena. Prometió que BTS hará todo lo posible para ofrecer un espectáculo capaz de convertirse en un recuerdo lleno de felicidad. Como siempre, terminó agradeciendo a los fans y diciéndoles que los ama. Taeyong dejó un mensaje corto, pero muy significativo. Con orgullo afirmó, así es como se ve un BTS adulto, y aseguró que siempre estarán al lado de ARMY, creciendo junto a ellos y cantándoles mientras continúan recorriendo el mismo camino. Finalmente, Jungkook, fiel a su personalidad humilde y espontánea, comenzó entre risas diciendo que no sabía si realmente hacía falta pronunciar un gran discurso. Después explicó que, más que decir palabras grandilocuentes, lo único que desea es que la gira Arirang sea tan especial que ARMY quiera volver a vivirla una y otra vez, como un recuerdo al que siempre deseen regresar.